un gusto para la Escuela Secretariado Profesional estar de nuevo en este congreso con la Escuela Secretariado Profesional, con el apoyo de la División de Educología, estar en este segundo día del Congreso Internacional, segundo congreso y octavo Congreso Internacional en Educación Comercial. Para la escuela es un gusto que nos estén acompañando, tantos que podrán estar hoy directamente en forma sincrónica, como aquellos que podrán escucharnos y ver nuevamente estas actividades. Hoy tenemos ante nosotros este inicio de este segundo día y tenemos muy buenas conferencias, empezando por la que tenemos hoy, a quien tengo el privilegio y el gusto de presentar. Él es el señor Enrique Ros Arias. El señor Enrique Ros Arias es una persona de mucha trayectoria, mucho talento y sobre todo en la temática que nos quiere mostrar, ha trabajado ampliamente. Actualmente él trabajó también, para contar un poquito de la historia de él, trabajó en la Facultad de Turismo y Finanzas de la Universidad de Sevilla, impartió clases de dirección, organización de empresas y anteriormente también estaba en la Facultad de Empresas, Finanzas, Turismo de la Universidad de Extremadura. Muy importante en el caso de don Enrique es que él trabajó como técnico especialista en el Departamento de Psicología Evolutiva y Educación de la Facultad de Psicología de la Universidad de Sevilla y tuvo un contrato personal como científico investigador de la Universidad de Extremadura. Actualmente él está como doctorando, está en su desarrollo de doctorando en economía y su tesis es sobre trabajo. Precisamente en el marco de toda esta envergadura que tiene nuestro expositor, tiene amplia conocimiento y ha trabajado mucho el tema que tiene que ver con el aula invertida. Por eso hoy precisamente nos va a hablar acerca de estrategias y recursos didácticos orientados al desarrollo de las competencias. Para nosotros, para la Escuela Secretariado y para mí particularmente, don Enrique, es un gusto volver a encontrarme con usted en este espacio. Conozco su amplio currículum y ya hemos compartido en otro momento y de verdad que estamos muy ansiosos y ansiosas de tener ese conocimiento tan espléndido que usted nos ha dado. Y sin más ni más, ¿verdad? Y el reflector hacia nuestro especialista, don Enrique Ros, será un gusto al final poder compartir nuevamente con usted. Bueno, no sé si decir buenos días o buenas tardes, porque aquí son las 6, pero las 6 de la tarde. Pero estoy encantado de volver a estar por aquí y además, vamos, pueden contar conmigo cada vez que lo deseen. Miren, lo primero que voy a hacer va a ser compartir pantalla, porque me gustaría, un momento que voy a compartir la pantalla. Venga, aquí lo tenemos. Y ahora les voy a poner la presentación para dejarlo todo preparado para empezar. Lo primero de todo que me gustaría proponer a la audiencia es que vean un vídeo. Bueno, antes de nada decirles que quiero hablar de esto, de el aula invertida como forma de trabajar con los alumnos y de hacer que los alumnos trabajen en casa, la parte teórica, y la parte práctica la trabajen en clase. Entonces, básicamente yo lo he titulado Metodología del aula invertida. Y bueno, he puesto una frase que creo que lo dice todo, ¿no? A clase vienes estudiado, es decir, lo normal antes era que el profesor en clase te dijera la parte teórica y también hicieras algún tipo de práctica aplicada. Lo que se propone desde la aula invertida es que el alumno venga con la parte teórica vista y, si puede ser, aprendida, y aplicar esos conocimientos en clase a lo que sería una práctica. Entonces, por eso decimos que esto lo haces en casa, es decir, aprender la parte teórica, y esto lo haces en clase. Bueno, aquí se están divirtiendo, no siempre es así, pero la idea es que el alumno por lo menos interactúe en clase. Y de esta manera no se limite solamente a escuchar y muchas veces, desgraciadamente, tampoco a escuchar. Hoy se puede hacer muchas cosas con las aplicaciones que hay en Internet. Y realmente es muy interesante porque hay algunas de ellas que son realmente sorprendentes. Y además se le permite al alumno y se le anima a que trabaje en clase y a que se comunique en clase. Es decir, a que no sea una mera persona que está allí mirando, sino que también interactúe, tanto con el profesor como con sus propios compañeros. Estos vídeos
comenté a los coordinadores del Congreso que hicieran el favor de hacernos llegar de alguna forma a los asistentes, perdón, porque era lo que yo quería mostrar en qué consiste el aula invertida. Entonces, vamos a ver solamente uno de ellos, que es el más corto, y sobre ese vídeo ahora vamos a ver una serie de cuestiones relacionadas con él. Dura 1 minuto y no llega al minuto y medio, por lo tanto creo que puede ser interesante verlo in situ. Miren. Bueno, fíjense, este vídeo es algo muy sencillo que nos habla sobre el capitalismo. Es decir, esto podría, por ejemplo, aplicarse a una clase de escuelas de economía. Un segundo, porque esto de YouTube es lo que tiene. Entonces, lo que hacemos es que el alumno ya viene con esto aprendido de casa. De manera que nosotros aquí le decimos que se centre sobre todo en la parte del vídeo que nos indica cómo se asignan los recursos, cuáles son las características de esos países capitalistas o cuál es el papel del Estado. Y nosotros en clase le ponemos un ejemplo. Le decimos, mira, vas a coger Estados Unidos y me vas a decir quién asigna los recursos en ese país y cómo lo hace. En este caso tenemos claro que en Estados Unidos sobre todo es el mercado el que asigna los recursos. Las características de un país como Estados Unidos y cuál es el papel del Estado, que prácticamente es un regulador. Si se fijan, lo que hacemos es teoría en casa y práctica en clase. En eso consiste el aula invertida, por eso quería que vieran el vídeo para luego poder comentarlo. Es muy importante tener en cuenta que la pandemia del COVID nos ha llevado a una situación en la que hemos tenido que trabajar, que estudiar, que enseñar y que hacer prácticamente todo desde casa. Y el aula invertida se ha convertido en un método realmente importante para muchos profesores. Hay una frase que a mí me llamó poderosamente la atención cuando trabajaba en Girona, en una región de aquí de Extremadura llamada Cataluña, de España, y la frase decía algo así como, si haces el trabajo bien, no tiene fronteras, pero si lo haces mal, no tiene futuro. Creo que a los alumnos hay que prepararles de la mejor manera posible, porque se van a enfrentar a un mercado laboral cada vez más globalizado, más competitivo, más especializado, y es importante que sepan aplicar la teoría a lo que se van a encontrar en la vida real. Por eso este método, muchos pensamos que podría ser en gran parte el futuro de la educación. Y por supuesto las TICs, la tecnología nos ayuda porque sin ella hoy no me sería posible decirles todo lo que les estoy diciendo. Si no tuviéramos internet, si no tuviéramos este software para poder hacer videoconferencia, pues hoy yo no podría estar aquí dando una charla.
En- eh, Desde un punto de vista tradicional, nos hemos encontrado con la clase magistral de toda la vida. El profesor prácticamente la teoría y la práctica las aplicaba en clase. Y hay muchos alumnos que, aunque parezca que no, todavía a estas alturas del siglo XXI, prefieren que se lo expliquen todo. Pero es que esto también, en cierta medida, puede ser contraproducente para ellos porque se lo das todo masticado. Creo que es muy importante que el alumno tenga un poco de iniciativa a la hora de estudiar. Sin embargo, la otra parte, la parte que proponemos, es el método que hemos llamado invertido, que es que yo prefiero practicar en clase. Es decir, a clase, sobre todo, voy a venir a practicar. ¿El problema cuál es? Que nos hemos encontrado, como ahora veremos en el experimento en la investigación que les voy a mostrar, que hay dos grupos de alumnos claramente diferenciados. Por un lado, tenemos los que prefieren el método tradicional y por otro lado tenemos los que prefieren el aula invertida, pero a lo mejor el secreto de todo esto es precisamente agruparlos en función de sus preferencias. Por otra parte, esto que les muestro aquí es la taxonomía revisada de Bloom, que lo que nos dice es que el método tradicional, sobre todo, se intenta recordar, aplicar y entender lo que el profesor dice, mientras que en el método invertido intentamos crear, evaluar y analizar. De esta forma, en este método el profesor pasa de ser el guía de la clase a ser un coordinador, es decir, a ser alguien que va coordinando a los alumnos para que ellos sean realmente el centro. De manera que el centro, como digo, pasa del docente al alumno. Por otra parte, aquí tenemos el trabajo de investigación realizado por el grupo de la Universidad de Extremadura al que he pertenecido, Innovación Creativa, con la coordinadora Julia Díaz Calvarro, una buena amiga y una gran profesional, y un grupo en el que hicimos una prueba durante un curso académico con 126 alumnos de esa universidad, de la Universidad de Extremadura. En primer lugar, fíjense que estas fueron las asignaturas que se impartieron y en las que se propuso y se planteó el método de aula invertida. Una de turismo, de administración y gestión pública, que es una asignatura parecida, bueno, una especialidad dentro de derecho, pero que tiene más que ver con la administración que con el derecho propiamente dicho. Luego tenemos el doble grado de ADE y Derecho, asignaturas de Derecho, de Enfermería y de Finanzas y Contabilidad. Esto simplemente es una clasificación por género. Vemos que aquí son bastante paritarios. Aquí, en la mayor parte de ellas, eran más mujeres que hombres en los cursos elegidos. Y el único donde los hombres superaban a las mujeres fue aquí, en el de organizaciones internacionales y cooperación internacional. Por otra parte, el rango de edad, como es lógico, principalmente era la generación Z, es decir, las personas más jóvenes. La generación Y la conformaban un 6,35% de la muestra total, y luego la generación X, que sería mi caso, o la generación Boomer, esas ya eran residuales porque en concreto fueron creo que 1 o 2 alumnos del total. Y sobre todo la forma más habitual de acceso ha sido el bachillerato, y siendo la formación profesional la segunda. En cuanto a la fiabilidad del test, nosotros hicimos una serie de comprobaciones para ver si el test tenía la fiabilidad adecuada. En principio, constó de una serie de preguntas con una escala tipo Likert de 1 a 5. Por otra parte, decir que la fiabilidad del cuestionario fue bastante alta, porque el alfa de Cronbach fue próximo a 1, por lo tanto, tenía una fiabilidad elevada. Y luego también, estos fueron los resultados globales, que nos interesan en el sentido de que miden sobre todo la satisfacción de los alumnos con este método. Podemos ver que si sumamos los alumnos que puntuaron 4 o 5, son superiores a los alumnos que puntuaron 1 o 2. Por lo tanto, en principio parece que la mayor parte de ellos se sentían bastante satisfechos con el método, pero hay que tener en cuenta que el dato medio, es decir, de los alumnos que están indecisos entre si el método les gusta o no, es bastante elevado, sobre todo en las mujeres. Y eso también hay que tenerlo en cuenta. Había cierta indecisión entre ellos
en el sentido de no saber si el método realmente les iba a servir o les iba a ser útil o no. En cuanto a los que serían los contrastes de hipótesis Kruskal-Wallis, bueno, pues fueron todos mayores, en este caso fue mayor que 0,05, por lo tanto las diferencias entre géneros no eran significativas, es decir, que aunque puedan parecerlo en los números, realmente de una forma, desde un punto de vista estadístico, no eran significativas las diferencias. Aquí tenemos la valoración global por bachillerato y formación profesional. Podemos ver claramente que los alumnos de bachillerato sí que estaban bastante interesados en el método, aunque sigue habiendo un considerable número de ellos indecisos, pero los alumnos de formación profesional no estaban tan interesados. Es decir, aquí hubo bastantes respuestas inferiores a 3. Nosotros creemos que esto es debido a que los alumnos de formación profesional están muy acostumbrados a practicar en clase de una forma muchísimo mayor. Entonces, bueno, esto no les supuso ningún tipo de innovación ni de sorpresa, cosa que sí le sucedía a los alumnos del bachillerato. Con respecto a la edad, nos encontramos con que los más jóvenes estaban muy contentos con el método y dentro de los alumnos de la generación siguiente, pues bueno, la verdad es que se repartía bastante bien entre el 4 y el 5, pero volvemos a tener en ambos casos indecisos, bastantes indecisos, que habrá que tener en cuenta en futuras investigaciones. Por otro lado, hay que decir que... Un momento que voy a quitar una cosa porque se me ha puesto por aquí. La recomendación, es decir, si los alumnos, porque les hicimos una pregunta directa, les preguntamos si recomendarían este método a otros alumnos. Bueno, pues los alumnos de bachillerato que estaban, recordemos, muy satisfechos, a la hora de recomendarlo, esto se reparte bastante entre los que dicen que no, los que están indecisos y los que dicen que sí, que una vez más son mayoría, pero no es tan clara la diferencia entre los que dicen que sí y los que dicen que no, que anteriormente con el tema de la satisfacción. Respecto a los profesionales, bueno, pues aquí también nos encontramos con el mismo tema. Antes no estaban demasiado satisfechos y ahora tampoco es que lo quieran recomendar demasiado. Por eso depende de si soy un profesional o no a la hora de recomendar el método. Los hombres lo recomiendan de mayor manera que las mujeres. Perdón, al revés, las mujeres lo recomiendan de mayor forma que los hombres, aunque es cierto que los hombres que han puntuado de forma máxima han sido mayores que las mujeres, pero sumando los datos, el dato global, digamos, dice que las mujeres parecen recomendarlo con mayor proporción que los hombres. Y en el tema de la edad nos encontramos con lo mismo de antes. Hemos utilizado solamente la generación Z y la generación Y, porque ya dijimos que los otros dos datos eran prácticamente residuales y no tenían demasiada importancia porque eran dos casos, dos personas que, en concreto, una de ellas tenía más de 65 años, creo. O sea, miren, con respecto a la primera parte del cuestionario, el tema de la satisfacción, en general podemos decir que los alumnos estaban satisfechos, pero que hay un grupo importante a tener en cuenta de alumnos que prefieren el método de antes, porque este método lo consideran en gran medida confuso. Es decir, para ellos para este grupo de alumnos, ha sido un método que no termina de encajarles bien. En general, si el método te gusta, parece ser que lo vas a recomendar. Es decir, el alumno que decía que el método le gustaba suele recomendar. Pero dos alumnos de FP, como hemos dicho antes, no lo han visto como algo novedoso porque ellos están bastante acostumbrados a trabajar con métodos que, aunque no son de aula invertida propiamente dicho, pero son muy parecidos, sobre todo porque la FP tiene una orientación en España eminentemente práctica. Y en relación a otros estudios, pues hay alumnos que vinieron con un acceso de otro tipo y ahí se encontró una mezcla entre los que estaban de acuerdo con el método y los que el método no les parecía bien y preferían, como digo, el método anterior a este. Lo más importante de todo esto es que sin las TIC o sin la tecnología no somos nadie.
Hoy en día, desgraciadamente o por suerte, como lo quiera ver cada uno, la tecnología lo es todo. Pero eso sí, hay que enseñar a los alumnos también que el WhatsApp no lo es todo, porque ellos saben manejar muy bien el WhatsApp, pero luego muchas veces los profesores nos encontramos con cuestiones muy básicas, como por ejemplo leer un correo electrónico suyo como de alumno, y muchos de esos alumnos se pierden a la hora bueno, yo he encontrado alumnos que se perdían a la hora de descargarse un documento adjunto de un correo electrónico. Esto es muy importante también formarles en ese aspecto, porque lógicamente el WhatsApp es para lo que es, pero cuando trabajen van a usar otras muchas aplicaciones que no son WhatsApp. Lo importante sobre todo es que lo que les expliquemos en la teoría sea ameno. No tiene ningún sentido que tú les plantees un vídeo teórico sobre un tema si ese vídeo es un aburrimiento en el que durante 40 minutos el alumno prácticamente no se duerme porque intenta mantenerse despierto más que otra cosa. Entonces también es importante que ese vídeo sea ameno. Yo no sé si les ha parecido o no ameno el otro vídeo. Es de una web con la que yo colaboro hace muchos años y me siento muy orgulloso, porque intentan hacer llegar a todo el público una economía fácil y sencilla, que yo creo que es muy necesaria en todos los países, sobre todo en el mío, en España. Entonces, los vídeos que están haciendo ahora en el canal de YouTube yo creo que son muy interesantes porque son cortitos, amenos, y aunque no te guste en sí mismo la economía, pero tampoco te resulta un esfuerzo excesivo ver, bueno, pues qué era un sistema capitalista, ¿no? Que todos hemos oído hablar de él y posiblemente todos ustedes sepan de qué va, pero hay muchas personas que no saben que es un sistema capitalista. Lo que han oído es lo que dicen en Antena 3. Y luego, en cuanto a las TICs, estas son imprescindibles para este método, porque sin ellas no se podría llevar a cabo, lógicamente. Si el alumno tiene que prepararse las clases en casa, tiene que ser siempre a través de TICs. Y luego hay que colaborar. Los alumnos muchas veces están en clase y no hablan entre ellos. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me pasa a menudo, que cuando un alumno hace una pregunta, los otros parece como que aprovechan ese momento para dedicarse, como digo yo, a sus labores. Yo siempre les digo que cuando un compañero habla, hay que escucharle, aunque sea por lo menos que pongan cara de que están escuchando, aunque luego no escuchen, pero al menos el respeto que se dé, ¿no? Es decir, tenemos que promover que los alumnos entre ellos colaboren y entre ellos interactúen, porque el día de mañana posiblemente van a tener que trabajar en equipo y es muy importante que aprendan ese tipo de aptitudes, no de actitudes, sino de aptitudes. Miren, en relación al tema de la comunicación y de la interacción entre los alumnos, hicimos una serie de análisis estadísticos basados sobre todo en las correlaciones y en lo que sería, ahora lo veremos, un modelo de ecuaciones estructurales. Aquí simplemente quiero destacar que hubo, entre las preguntas que se hicieron, hubo dos grandes grupos al hacer un análisis factorial, una reducción factorial, en los que por un lado teníamos todo lo relacionado con la comunicación y con la interacción entre los alumnos, y por otro lado todo lo relacionado con las TICs, es decir, con las tecnologías que se habían utilizado en este experimento. Todos estos análisis factoriales todos estos factores fueron mayores que 0,6, por lo tanto, estos dos grupos claramente se podían utilizar, y luego realizamos una serie de medidas de contraste para ver si estos factores eran realmente significativos estadísticamente. Vimos que el contraste el KMO dio un valor bastante bueno, muy bueno de hecho, y la significación era menor que 0,05, por lo tanto no hubo ningún problema. La varianza total explicada fue de más del 75%. Esto quiere decir que en principio ya nos gustaría, cuando investigamos, encontrarnos con algo tan perfecto como esto que nos encontramos aquí. En relación al análisis factorial, hicimos luego un análisis clúster para simplemente confirmar que realmente se formaban dos grupos. Y la verdad es que sí, realmente se formaban dos grupos de personas. Las que tenían lo relacionado con la tecnología y las TICs, y luego lo relacionado con la comunicación y la interacción, como ya hemos dicho antes. Este es el modelo estructural que realizamos. Aquí vemos cómo la comunicación tiene una relación directa con la tecnología y a su vez ambas influyen
en la valoración global, es decir, en la satisfacción global. Y esta, a su vez, influye en la recomendación. Lo bueno de todo esto es que hicimos el modelo, realizamos el bootstrapping y vimos cómo realmente todos los valores se situaban en verde, o sea, se situaban con una significación menor, bueno, concretamente de 0, o sea, mejor imposible. Parece como que nos encontramos el experimento perfecto. También es cierto que la muestra era muy pequeña y habría que hacer algún tipo de líneas de investigación futura con muestras mayores, pero en principio el bootstrapping, la verdad es que, vamos, ya les digo, yo me gustaría que en mis investigaciones sobre teletrabajo me aparecieran cosas tan perfectas como esta, cosa que, como muchos sabrán, no suele suceder. Esto fue el algoritmo, hicimos también el algoritmo, vemos que el alfa de Cronbach's, vamos, próximo a 1, es decir, los alumnos que por lo menos en lo que a la muestra se refiere, parece que se lo han hecho como anillo al dedo, ¿no? Y luego hay que decir una cosa, cuando los alumnos están mejor preparados, tienen mayor posibilidad de encontrar un mejor empleo. Eso es un hecho que los profesores, las personas que se dedican a la docencia, lo saben. Los que venimos del sector privado, los que venimos del autónomo, no sé en Costa Rica si esa misma figura se llama también así, pero los que trabajamos por cuenta propia, o los que hemos trabajado por cuenta propia, sabemos que una preparación es muy importante. Yo estaba estudiando la carrera cuando trabajaba y me ayudó mucho a gestionar mi negocio. Por otra parte, tenemos que decir que hay que destacar y volver a repetir las veces que haga falta que aquí hay dos grupos claramente diferenciados. Las personas que están de acuerdo con esta metodología y que les parece muy interesante, y las personas que prefieren la metodología tradicional. Aquí yo creo que lo ideal sería hacer 2 grupos, o 4, o 8, o los que hagan falta, pero en función de estos 2 tipos de perfiles. Es decir, cuando se preparan los grupos en la asignatura, por ejemplo, en la universidad donde estoy ahora, en la Facultad de Turismo de Sevilla, yo estoy dando clase a 2 grupos y somos en total, creo que en mi asignatura hay en total de 6 grupos. Bueno, pues si esto se hiciera en función del perfil del alumno, este podría elegir clases, por llamarlo así, más invertidas o menos invertidas. Y el propio alumno podría elegir la forma en que quiere aprender. Por eso creemos que es importante analizar los grupos de alumnos que se forman y sobre todo este experimento que hemos llevado a cabo desde el grupo de investigación de la Universidad de Extremadura, poder hacer algo más amplio, incluso algo internacional, podría ser muy interesante, ¿no? Para ver si realmente las conclusiones podrían ser las mismas. El tema de los profesionales ya lo hemos dicho, los alumnos que vienen de la formación profesional, pero bueno, yo estudié ADE y a mí me pasaba exactamente lo mismo. O sea, los alumnos que venían de formación profesional tenían un nivel de contabilidad que era, bueno, no es que fuera muy superior al de los alumnos que íbamos del bachillerato, es que los alumnos del bachillerato no teníamos ni idea de contabilidad. De estadística, yo en mi época no estudiaba estadística en el colegio, o sea, en el instituto. Por lo tanto, cuando salías del bachillerato tampoco es que supieras demasiadas, bueno, no sabías nada de estadística. Ahora ya les enseñan un poco. Entonces, los alumnos que venían de FP, directamente se les convalidaban asignaturas de contabilidad, por ejemplo, o de matemática financiera, porque se consideraba que ellos ya la habían estudiado. A nosotros no. Entonces, claro, los de FP, digamos que ya están acostumbrados a muchas cosas que los alumnos del bachillerato no hemos visto. Lo de ciencias o letras, bueno, pues ya hemos visto que hay asignaturas de ciencias y asignaturas de letras, y que no hay un claro, no se puede ver con claridad si están más satisfechos los de letras o más satisfechos los de ciencias. Eso, por lo tanto, es algo que tendríamos que ampliar, como he dicho antes, en un futuro. Si les gusta, lo recomiendan, pero eso yo creo que también pasa con los profesores. Si a un alumno le gustan los profesores, le habla bien a otros alumnos de ese profesor. Entonces esto ocurre algo parecido con esto del método. Si el método les gusta, lo van a recomendar y les va a parecer interesante y se lo dirán a otros compañeros. Oye, apúntate a ese grupo que hacen este método o que utilizan este método porque a mí me ha venido muy bien, etcétera, etcétera. Uno de los grandes problemas, y posiblemente ustedes lo sepan también como yo,
es que los alumnos se han encontrado con que muchas veces no sabían manejar pues, una plataforma como esta que estamos usando ahora. Es decir, la formación en tecnologías y TICs es realmente no importante, imprescindible, porque tanto para profesores como para alumnos es necesario. No es que el día de mañana vayamos a dar clases todo por Zoom, es que el día de mañana podemos tener necesidad de volver a dar clases por Zoom, o simplemente podemos tener que dar una tutoría a un alumno que no se puede desplazar y se la tenemos que dar por Zoom. Es decir, la tecnología ha venido para quedarse y está claro que todo lo que nos formemos en ella va a ser importantísimo. Y luego hay que decir también que la tecnología, o sea, la metodología, perdón, del aula invertida, lo que busca simplemente es darle una vuelta a todo. Miren, les voy a contar una pequeña anécdota, que ya estamos terminando, creo que me he ido demasiado rápido, pero mm, miren, en Nueva York, cuando sucedió lo del coronavirus, un autor, creo que fue en el New York Times, escribió sobre algo muy interesante, y es que hubo una epidemia, creo que fue una epidemia de gripe muy fuerte en aquella ciudad, y algunos profesores optaron por salir a la calle. Les estoy hablando de la foto, por ejemplo, que aparecía en el artículo, estaba en blanco y negro. Imagínense cuántos años hace de aquella experiencia, ¿no? Y los alumnos los sacaron a la calle, para estudiar. Es decir, estaban con unos pupitres en la calle. ¿Para qué? Para que estuvieran al aire libre y pudieran pasar esa experiencia, pero que los alumnos no perdieran clase. Es decir, la imaginación del ser humano es tan importante que puede llegar a hacer maravillas. Bueno, de hecho, ha cambiado el mundo, ¿no? Lo que ha cambiado el mundo ha sido la imaginación, porque de ella ha nacido y ha crecido el progreso. Entonces, todo lo que sea innovar en la docencia creo que es importantísimo. Yo no sé si les pasa a ustedes, pero a mí me pasa cada día. Yo cada día no creo que haya dado todavía nunca una clase similar a otra, porque cada día te vas a encontrar a los mismos alumnos, pero con situaciones totalmente diferentes. Entonces, cada día te tienes que adaptar a ellos. Y por eso creo que el trabajo docente es un trabajo que cansa, porque creo que si se hace bien cansa, pero es tremendamente gratificante. Y sinceramente, si una metodología como esta nos puede ayudar a que los alumnos salgan de la universidad mejor preparados, pues por mi parte creo que debe ser bienvenida, y bueno, creo que de alguna forma nos puede servir de herramienta y de ayuda a la hora de transmitir conocimiento. La última frase ha sido una pequeña tontería que se me ha ocurrido, ¿no? Inviértete y habla, como le dijeron a Lázaro, ¿no? Pues eso es lo que creo que deberíamos hacer. Vamos a invertir, pero a invertir las aulas, no me refiero a invertir en mercado financiero. Y vamos a ver qué pasa, vamos a ver si a los alumnos les resulta o no les resulta satisfactorio este método. Muchas gracias. Quisiera decir también algo antes de terminar. Miren, aquí había dejado una diapositiva en blanco, porque les envié un cuestionario, no sé si se lo pudieron hacer llegar o no, que son 4 preguntas y que, bueno, quería que se hubieran respondido una vez terminara la charla, para ver si a ustedes les ha parecido o les parece bien o no les parece bien esta metodología. Lo dicho, muchas gracias por la oportunidad que se me ha ofrecido de nuevo de estar por aquí, y espero que les haya gustado, o por lo menos que les haya parecido interesante este método. Muchas gracias. Gracias a usted, don Enrique, por tan importante disertación. Efectivamente, el aula invertida ha sido algo excelente, ¿verdad? En muchos procesos. Y quiero rescatar algunas frases que usted mencionó durante su disertación, que llama mucho la atención el concepto de que somos personas docentes, ¿verdad? Personas académicas que tenemos que enfrentar el día a día los cambios y sobre todo aprender de ellos. Usted mencionó que nos tocó como académicos trabajar, estudiar y hacer todo desde la casa. Y si bien es cierto, en muchas partes ya estamos volviendo a cierta presencialidad, la realidad es que tenemos educadores, educadoras comerciales que tienen que aprender a enfrentar estos retos.
Sobre todo cuando usted hablaba de que el aula invertida nos ayuda a cumplir el hecho de que lo que hacemos es formar personas para que no tengan fronteras. Y su frase de trabajar bien no tiene fronteras. Si trabajo bien no tengo fronteras. Y si lo hago mal, no tengo futuro. Entonces, qué bueno saber que existen estas metodologías que nos ayudan a darnos cuenta que un docente ya no es el magistral, sino que se convierte en ese coordinador, en el centro entre la teoría y el aprendizaje. Y cómo es que tenemos que aprender también a utilizarlo. Muy interesantes los datos que nos dio, sobre todo para nosotros darnos cuenta que no está, como diríamos aquí a rotico, pegado del cielo, aplicarla con nosotros. Tenemos preguntas para usted, don Enrique, me gustaría hacérselas brevemente. La primera, don Enrique, que se hace y es algo que también se ha repetido, como le mencionaba, el aula invertida se ha usado mucho en los recursos virtuales, mediación virtual, bimodal, etcétera. ¿Cree usted que se puede usar esta metodología aún en la presencialidad? Porque tenemos acá compañeros y compañeras que también dan clases ya presenciales. Entonces, ¿cómo podrían también nuestros docentes utilizar esta metodología, no solamente con el uso de los recursos aquí, como estamos usted y yo y todos que nos acompañan, sino en la presencialidad? Pues fíjese que precisamente la experiencia que hicimos fue totalmente presencial. Lo que pasa es que la metodología realmente se puede aplicar tanto a métodos presenciales como a métodos virtuales y mixtos. Pero eso sí, la parte teórica se debe aprender de forma virtual porque se tiene que aprender a través de un vídeo, a través de una clase magistral grabada, pero el alumno lo aprende en su casa. Entonces tiene que ser siempre a través de la tecnología. Lo que sí que puede ser tanto presencial como virtual es la parte práctica de la clase, porque ahí ya sí se pueden hacer tanto virtualmente, si por lo que sea se necesitan hacer así, como presencialmente. Pero en la clase hay que ir sobre todo a practicar lo aprendido. Es decir, vamos a montar una empresa y vamos a ver todo eso que os enseñé en el vídeo, vamos a aplicarlo ahora a una empresa real. Eso sería un poco el método. Se puede aplicar tanto presencial como virtual. Y en esa línea, don Enrique, ¿cómo haríamos para aplicar el manejo de los grupos que usted mencionaba, que hubiera integración y trabajo entre los grupos usando la presencialidad? Porque en la tecnología tenemos unas formas. ¿Cómo nos recomendaría usted que lo hagamos? O sea, la pregunta sería, ¿qué procedimiento se podría llevar a cabo? Exactamente. Bueno, yo creo que yo hice un pequeño experimento con un grupo mío cuando estaba dando una asignatura. Todavía no había trabajado con este grupo de innovación docente, pero hice un pequeño experimento. Yo me daba cuenta que mis alumnos, con las diapositivas, como ustedes saben, pues a veces terminaban casi durmiéndose en clase. Incluso aunque las hicieras todo lo entretenidas que quisieras, al final más de uno se quedaba un poco traspuesto. Entonces yo lo que hice fue grabar una serie de audios para que ellos pudieran en casa reforzar, entrenar y sobre todo repasar la parte teórica. Y en clase di un cambio radical y me centré, como he dicho antes, sobre todo en la parte práctica. Entonces yo creo que aquí la idea es crear una serie de audios, vídeos y por supuesto apuntes magistrales normales, o sea, diapositivas, eso es importantísimo. Lo que pasa es que los alumnos dicen que las diapositivas no son capaces de estudiarlas bien. No sé si en Costa Rica pasa algo parecido, pero me imagino que sí. Es decir, facilitarles todo el material docente posible. Y ellos, con ese material, se pueden preparar su clase. Vendrían a la clase con la teoría, si por lo menos no aprendida, por lo menos vista y entendida. Y entendida. Esto es muy importante. Discúlpenme un segundín que voy a poner el cargador. Un segundo. Voy a poner el cargador del ordenador.
Perdón. Esto es lo Aspectos que... que nos pasan en la tecnología que no nos pasan en la presencialidad. No tenemos que cargarnos, bueno, sí, tal vez tenemos que cargarnos de alguna forma. Es que Don, tengo que... don Enrique, Un segundo, voy a enchufarlo y vengo enseguida. Esto es lo que tiene la tecnología. bueno, como verán que nos están siguiendo, la tecnología también tiene sus devaneres, ¿verdad? Porque podría ser que estemos muy listos para darlo, pero ahí tenemos, dependemos de ella en estas cosas, de algo tan básico como el uso de la electricidad. Y sobre todo porque tengo la mala costumbre de enchufar 3 enchufes, entonces, claro, tengo que poner los 3 enchufes y esto es un problema. Bueno, pues esto es una Aquí, de las aquí, cosas de... aquí, aquí diríamos hombre prevenido vale por dos. Entonces, bueno, esto es una de las cosas de las tecnologías que es lo que nos ocurre a nosotros, ¿no? Que hay por ahí memes muy divertidos en internet, ¿no? Donde está alguien presentando y de repente aparece el marido por detrás en ropa interior. Dice, madre mía. Para eso usamos esas famosas pantallitas atrás, don Enrique, para que nos ayuden en esos Para, casos. para que Don no haya Enrique, ningún... una segunda pregunta que nos hacen es Dígame. ¿cómo se realiza una correcta mediación pedagógica con el aula invertida cuando no todos los estudiantes poseen, y eso acá es muy importante en nuestro país, los mismos recursos tecnológicos? Ahí tenemos un verdadero problema todos, tanto en España como en Costa Rica, ¿no? Porque aunque parezca que no, yo tengo un buen amigo ahí en Costa Rica que se llama Víctor Garro, que se doctoró hace poco, y yo siempre hablaba con él porque es que aquí tenemos sitios donde no llega la señal de Internet. Y estamos hablando supuestamente de un país del primer mundo, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Pero, curiosamente, hay alumnos a los que no les llegaba la señal de Internet, y perdonen por la pequeña broma, pero no les llegaba al portátil, pero sí les llega al móvil. El móvil no tiene ningún problema nunca con él. Entonces, quizás también haya que promover el uso de los móviles porque los alumnos, los chavales de ahora, los chicos de ahora, los jóvenes de ahora, son móviles. Es que lo que nosotros antes era un portátil, para ellos ahora es un móvil. Yo he visto alumnos trabajar con un móvil y escribir en un móvil un documento de Word. Yo no soy capaz. Don Enrique, en este caso para el móvil, porque son diferentes metodologías, como qué adaptación tendríamos que utilizar para entonces que podamos usar el móvil, porque no es lo mismo usar la computadora como usted, bueno, tal vez nuestra generación es más de la computadora. Claro, por ejemplo, yo creo que el móvil puede ser interesante para lo que son los vídeos interactivos, como que acabo de poner al principio de la presentación, ¿no? Aunque el alumno en el sitio que esté no tenga una wifi, por ejemplo, incluso con los mismos datos del móvil puede ver perfectamente ese tipo de vídeo y con eso, bueno, puede ir avanzando en lo que es la parte teórica. Lo que está claro es que tenemos que adaptarnos siempre. Yo les grababa audios, les grababa vídeos y les grababa lo que hiciera falta, con tal de que, porque es que si no, al final, el problema de los alumnos es que nosotros estamos obligados a que ellos aprendan y nuestro trabajo es que ellos aprendan, ¿no? Entonces, creo que cualquier esfuerzo que hagas y cualquier cosa que hagas para que el alumno aprenda, bueno, forma parte de lo que, para eso te pagan, como digo yo. Don Enrique, tengo dos últimas preguntas que le quiero plantear. Una Todas las que quieras. tiene que ver con el hecho de, dice, ¿de qué manera utilizo esta metodología del aula invertida, reemplazando el que yo diría es el salva de nosotros siempre el PowerPoint? ¿Cómo podríamos usarla para decir, ok, hoy voy a dejar de usar PowerPoint? ¿Cómo podríamos usar? Bueno, yo creo que no hay que reemplazar el PowerPoint, sino darle un nuevo uso. Nosotros normalmente hacemos una, bueno, todos ustedes y yo, ¿no? Hacemos una serie de diapositivas como las que yo les acabo de presentar hoy y son las que nosotros le ponemos al alumno en la pizarra de atrás con el proyector, ¿no? Entonces yo me pregunto, si ese PowerPoint lo llevamos a un vídeo, como por ejemplo puede ser la grabación que estamos haciendo ahora de mi charla, eso se lo podemos presentar al alumno y utilizar el PowerPoint a través de un vídeo. El alumno vería el PowerPoint, vería la misma presentación que yo le puedo hacer en clase, pero en vez de usar tiempo de clase, el alumno utilizaría tiempo de su clase. Excelente. Sí, es sacarle provecho a la herramienta, para decirlo así. Sí,
Don Enrique, la última pregunta. ¿Cómo puedo elaborar esta parte? Sí, para nosotros los docentes es sumamente, no toda, pero esta en especial. ¿Cómo puedo elaborar instrumentos de evaluación que se apeguen para la metodología del aula virtual? Porque estamos acostumbrados a la evaluación sumativa. Entonces, ¿cómo podemos elaborar esos instrumentos? Sobre todo, Enrique, voy a contarle que nuestra población, nuestros estudiantes dan clases mucho a chicos de secundaria, colegio, secundaria. Entonces, ¿cómo podemos nosotros también tener esos instrumentos de evaluación? Bueno, en principio está claro que la parte complicada de todo esto es que nosotros tenemos una cosa que aquí llamamos el Plan Bolonia, pero que en realidad fue una adaptación a Europa, en la que la evaluación continua, es decir, lo que yo le hago a los alumnos a lo largo del curso, debe sumar más de lo que sumaba antes. Antes el sistema español era, te hago examen y la nota que saques es la nota que tienes. Ahora hay un 60%, un 70% de nota de examen y un 30-40% de nota de evaluación continua, que es la que yo voy viendo a lo largo del año o a lo largo del curso en el alumno. Una serie de prácticas, una serie de trabajos, a veces en grupo, a veces no, y todo eso conforma una parte de la evaluación. Eso es muy importante porque yo soy el que sabe qué alumnos estudian, qué alumnos no estudian. El que mejor lo sabe es el docente, el profesor que les da clase. Yo voy un poco más lejos todavía. Creo que hay que valorar muchísimo y evaluar muchísimo la parte del alumno en la que se implica en la asignatura. Un alumno que hace todas sus prácticas de clase bien, no sé si están de acuerdo conmigo, yo les voy a decir mi criterio, ¿no? Que hace todas sus prácticas de clase bien. Un alumno que llega al final de curso y ha sacado la máxima nota en una evaluación continua y hace un examen, por ejemplo, tipo test, y saca un 4,5 porque se ha puesto muy nervioso, porque hay personas que no son capaces de controlar su estrés en un examen, yo creo que es injusto que suspenda. Tiene toda la razón, don Enrique. Yo estaba, igual que la tecnología, hablando sin habilitar el micrófono. Pues muchas gracias, don Enrique, nuevamente por todo ese aporte y sobre todo por su disponibilidad, porque ahí sabemos que las diferencias horarias, ¿verdad? A veces complican, pero es la ventaja también de la tecnología, como lo dijo usted al inicio. Don Enrique, qué pena. En estas cosas siempre a uno se le va algo, como diríamos aquí en los ticos, un zapis. Qué pena, don Enrique. Nosotros siempre nos gusta darles un reconocimiento a nuestros expositores. Acá está el certificado. Este es un certificado que le hacemos llegar en forma digital, ¿verdad? Porque ahora es todo eso. Dice don Enrique Ros Arias, por su participación como expositor en el segundo Congreso Internacional y octavo Congreso Nacional en Educación Comercial, hacia un aprendizaje activo, retos y oportunidades. Dado el 9 de junio del 2022 en el día Costa Rica, y está firmado por nuestra querida subdirectora, doña María Eugenia Ugalde, y nuestra directora también, la doctora Isabel Araya Muñoz. Para nosotros es un gusto y le estaremos haciendo llegar este certificado como una pequeña muestra del agradecimiento que le damos por su participación. El placer es todo mío. Cuenten conmigo cuando necesiten. Le tomamos la palabra, don Enrique. Muchísimas gracias y estaríamos finalizando en estos momentos esta parte de la conferencia. No sé si quieren pasar en la administración a que sigue para que también la tengamos pendiente en la próxima que tendríamos el día de hoy.